para cultivar fidelidad necesitamos singularidad de propósito, disposición mental, porque es a través de nuestra mente donde Satanás obviamente busca desviarnos, como lo intentó hacer a través de Pedro, desviar el camino, la dirección, y digo singularidad de propósito. Un solo propósito y un solo objetivo tenía el Señor Jesús. ¿Cuál era? Obedecer la voluntad de ¿quién? De su Padre. ¿Buscaba él alguna otra cosa? Nada. Singularidad de propósito, una sola cosa. Y yo le dije que el modelo ejemplar para la fidelidad es Él, y por lo tanto usted y yo tenemos que ¿qué? Imitarlo, imitar al Señor Jesús. Entonces, lo que yo no decido en la mente, yo no vivo en la vida. La realidad es que nuestra mente controla nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra vida. Lo que pensamos, lo que deseamos. Y por eso tendríamos que tratar de, cuando cantamos, hermanos, tenemos que hacerlo con entendimiento. Y hace un momento que cantamos, anhelo que trabajar por el Señor, tendría que ser ese nuestro deseo y nuestro pensamiento, que se transforme en algo real. Nuestra mente controla nuestra vida y no podemos hacer otra cosa, porque si usted no ha decidido en su mente, en sus pensamientos, hacer una cosa u otra cosa, simplemente usted no va a hacerlo. Entonces, resumo y retomo el pasaje que habíamos visto. Haya pues en vosotros un ¿qué? Un mismo sentir. Habíamos hablado de que esto está en un presente continuo, es una actitud de vida, no es un asunto momentáneo, pero también habíamos señalado que está en modo imperativo. Y modo imperativo quiere significar o implica que es una orden, es una instrucción, no es un consejo. Es en el castellano se lee no tan imperativo, no con tanta autoridad como tendría que ser. Es una orden, es algo que no nos da pauta a escoger o a decidir, a poner en consideración. No, es algo que tenemos, nos vemos forzados, o nos deberíamos de ver forzados, obligados a hacerlo. Haya pues en vosotros un mismo sentir, ¿no? Está en una voz activa, es una decisión que tenemos que hacer activamente. Pero una segunda cosa, un segundo requisito para cultivar o formar la fidelidad en nosotros es, la fidelidad requiere renuncia. Una renuncia. De la misma manera que Jesucristo renunció, hermanos, a su gloria durante el tiempo que estuvo con nosotros, el tiempo que pasó aquí. Y usted y yo necesitamos renunciar a infinidad de ¿qué? De cosas. De cosas. Recuerde que Cristo hizo lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Él se despojó de su condición de creador y se hizo una ¿qué, hermanos? Criatura. ¿Él era creador o no es creador? Y Él se hizo una ¿qué? Criatura. Él se despojó de su señorío y se convirtió en un ¿qué? Siervo. ¿No? Él se despojó de todos sus derechos y vino a vivir como si Él no tuviera ¿qué? Ningún derecho. Él se despojó de la adoración que tenía de los ángeles, porque él lo hizo así. Se despojó de toda esa adoración hermosa y celestial en la gloria y en el cielo de todos los ángeles, y Él vino a recibir, hermanos, de aquí simplemente a vestirse de vergüenza de los hombres, y se despojó de esta misma adoración para ser maldecido por ¿quiénes, hermanos? Por los hombres. ¿No? Él dejó todo esto. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, en este inicio de año,
es que hasta que usted y yo no acabemos de vaciarnos de todas esas ideas, de todas esas cosas que llenan nuestra mente y hasta que nos hacen creer muchas veces, hermanos, que somos más importantes que muchas otras personas, nos hacen creer más importantes de lo que verdaderamente somos, hasta que usted y yo no nos vaciemos de la idea de que hay posiciones que yo debería tener, porque muchas veces, hermanos, inicia usted el año y inicia usted triste o desconsolado, amargado o enojado, porque ve que otras personas tienen lo que usted ¿qué? No tiene, y usted cree merecer eso. Hasta que usted no deje de tener en su mente y renuncie y se quite esas cosas en su cabeza de que usted merece alcanzar o tener esas posiciones que otras personas tienen, hasta que usted no se despoje de todo eso, porque quizá usted dice, es que yo merezco que mucha gente me pida ¿qué? Perdón. Que la gente me pida perdón porque me ha lastimado, porque me ha herido, porque me ha dicho cosas. Hay muchas personas, tiene una larga lista de cosas que la gente le debe. Es que yo le ayudé, es que yo hice, es que yo... Usted deje de tener eso en mente. Deje de pensar, deje de buscar este tipo de cosas. Y entonces muchas veces personas, es que hasta que no me pida ¿qué? Perdón, yo le voy a ¿qué? Hablar. ¿Va a ser así? Si usted sigue con esa actitud, usted simplemente va a seguir siendo desleal a Dios, infiel a Dios, porque usted cree merecer. Entonces, hasta que usted no se despoje y usted no deje eso, porque usted cree que hay personas que le deben favores, disculpas, perdones, y hasta que usted no deje eso, y todo eso, hermano, ¿sabe qué? ¿En dónde se va guardando? En el corazón, y se va volviendo usted una persona que amargada, y se llena de cosas en donde, en el corazón, y solamente de verlo, de pensarlo, se vuelve a ¿qué? A enojar. Eso es muy, muy lamentable, hermanos, pero tenemos que vaciarnos de todo eso, dejar ese tipo de actitudes y de resentimientos y de amargura. Hasta que no nos despojemos de todo eso, no podremos continuar siendo fieles a Dios. ¿Qué necesitamos? Recuerdo, singularidad de ¿qué? De propósito. Un solo propósito, agradar a la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios, de nuestro Padre. Se requiere 2, una disposición mental, y 3, lo que estoy viendo ahorita, una renuncia a todas esas cosas que usted tiene que hacer, abandonar y renunciar. Entonces requiere de un ejercicio de la voluntad, o nos despojamos de todas esas cosas y de cada una de esas cosas que se requieren, o si no, simplemente usted no va a tener o va a forzar a que Dios lo haga. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, hermanos? O abrir las manos y decirle, Señor, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, todo esto que tengo quiero que tú lo tomes y hagas con él lo que tú quieras, incluyendo, hermanos, a sus hijos, ¿vale? Lo que tú tienes. Si usted simplemente no lo da a Dios y no le dice, Señor, tómalo, entonces vendrá Dios, y usted, eso que usted está agarrando con fuerza, Dios le romperá los dedos y se lo arrebatará con todo el dolor que usted tenga, porque usted piensa que es de usted y no es de usted. Dios se lo ha dado. No permita que eso llegue, hermano, porque le va a traer mayor que sufrimiento. Entonces, o abrimos las manos y le decimos, Señor, tómalo, o Él tendrá que rompernos los dedos y abrirnos las manos.
Ahora, la fidelidad requiere, ¿qué más requiere? Requiere una vida de siervo, como Cristo lo hizo. Primero Él se hizo hombre, porque cuando era niño, como un niño Él podía servir, hermanos, pues no, estaba limitado a su tamaño, ¿sí me explico? A sus capacidades de pequeño, de un niño, y él no podía hacerlo. Entonces Él tuvo que crecer, vivir su niñez, su adolescencia, su juventud y llegar a una edad madura para poder servir a quién, hermanos, a los hombres. Pero lo primero que Él hizo, se hizo hombre y luego se hizo siervo. Entonces, usted no debe de perder de vista, usted y yo existimos aquí en esta tierra, ¿para qué, hermanos? Para servir. Servir. Tenemos que ser siervos. Tú existes, yo existo para la gloria de Dios, pero sí es para la gloria de Dios, pero nosotros tenemos que servir a quién, hermanos, a los hombres. Si usted se encierra en un cuarto, hermanos, y no interactúa con nadie, ¿usted va a poder servir, hermano? No. ¿Usted va a poder ser las manos de Dios? No. Usted tiene que ser de bendición a quién, hermanos, a la gente que está cercana a usted. Tiene que ayudar y mostrarse como siervo a la gente que le rodea. Tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, la manera de servir a Dios es sirviéndole a los hombres. Y si los demás a quienes tú sirves no pueden vernos como siervos, simplemente estamos faltando a nuestro llamado. Si la gente cuando nos ve no nos ve como siervos, usted y yo estamos faltando a nuestro llamado. Y si estamos faltando a nuestro llamado, estamos faltando a aquel que nos llamó, ¿sí? Y si faltamos a aquel que nos llamó, eso simplemente se llama desobediencia. Y la desobediencia implica infidelidad. ¿Ok? Tenemos que servir a los demás. Y que la gente cuando nos vea, cuando la gente necesita ayuda, ¿en quién tiene que pensar? En usted, en mí. No tiene, porque sabe que usted y yo siempre estamos, ¿qué, hermanos? Dispuestos a servir en lo que se necesite. La gente tiene que vernos como siervos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es algo que lo podemos ver en la palabra de Dios. El profeta Daniel, cuando sirvió como mano o como ayuda de Nabucodonosor, fue fiel. Dios dice que tenía Daniel un espíritu extraordinario. Y cuando la Biblia dice eso, hermano, imagínense, cuando la palabra de Dios califica a un hombre como un espíritu extraordinario, no lo hace para cualquier persona, ¿sí? Daniel fue una persona extraordinaria. Ahora la pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo que Daniel no fuera un hombre ordinario y fuera catalogado, descrito en la Biblia como un hombre con un espíritu extraordinario? Si lo hacemos, hermanos, podemos encontrar la forma. Daniel fue un siervo fiel. Y entonces tenemos que imitar a Daniel, porque quizá pensamos, es que el pastor quiere que yo me compare con el Señor Jesús, y el Señor Jesús está inalcanzable para mí, pero no es cierto, porque Él se hizo, ¿qué? Hombre. Bueno, ok, bueno, ahora sigue el ejemplo de Daniel. Cristo es el modelo por excelencia, pero miremos un poco ahorita la vida de Daniel. Fue un hombre íntegro en su trabajo. Porque si va a servir a Dios, usted tiene que servir a los hombres. Y Daniel fue un hombre fiel, confiable en todos los sentidos. Tú podías depender de Daniel, porque si Daniel decía algo, ¿qué hacía Daniel? Lo cumplía, lo hacía, ¿no? Era confiable. Daniel exhibió lo que se requiere en una larga vida. Daniel honró su palabra. Cuando Daniel decía, yo voy a ir el primer domingo del mes, teníamos que estarle recordando a Daniel que fuera el domingo del mes, que no se le olvidaran los sándwiches a Daniel que había quedado. No, porque sabíamos que si Daniel dijo que los iba a llevar, ¿él qué?
y los iba a llevar. Y si Daniel dijo, yo voy a hacer tal cosa en la iglesia, Daniel ¿qué? Lo hacía. Cumplía en las cosas que se le encomendaban. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Podría describirlo una larga obediencia en una sola dirección, que fue lo que les dije la semana pasada. ¿Cómo podría describir la fidelidad? Una larga obediencia en una sola ¿qué? Dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Nuestro Dios. ¿Hacia dónde caminamos, hermanos? Hacia Él. Él es el camino. Y durante caminamos, hermanos, obedecemos. ¿Cierto o no? Tenemos que obedecer. Y usted y yo lo que necesitamos son como los caballos, ¿verdad? No estar volteando ¿qué? A los lados. Porque de repente, como que allá no están haciendo ¿qué? Ojitos. No, mi hijito, camínele para acá. No está volteando. No tenemos que voltear como la mujer, esposa de Lot, ¿se acuerdan? Que volteó. Entonces, Daniel fue confiable. Daniel sirvió al rey Nabucodonosor y le sirvió a Baltasar y a Darío y a Ciro, y todos estos reyes fueron reyes. No crea que fueron como el presidente municipal de, acuérdense, no sé, el municipio más pequeño de México, un municipio que ni conozcamos, no, el imperio babilónico fue un imperio históricamente poderoso. ¿Y quién sirvió ahí? Daniel. Ahora yo diría, pero Daniel nada más estuvo 2 meses sirviendo. No, hermanos. Aproximadamente como ¿cuántos años Daniel sirvió? Aproximadamente nada más que lo que Porfirio, 70 años, así como el PRI, ¿me explico? Se aventó todo 70 años con diferentes reyes, cerca de 5 reinados completos. Entonces él servía al rey que estuviera en turno. Él no estaba casado con unos, él estaba allí y tenía que ser funcional, confiable, fiel. ¿Y él qué hacía? Él lo era. Por eso no lo corrían. Generalmente las personas que duran mucho tiempo en un trabajo es porque son personas que confiables, aptas, útiles, ¿no? Entonces Daniel estuvo dispuesto a ser fiel a Dios, estuvo dispuesto a pagar el precio por la fidelidad. Daniel fue uno de esos hombres. Ahora, cuando fue cuestionada su fe, Daniel ¿qué dijo? No, yo me disfrazo de babilónico y no de hombre de fe en un Dios vivo. No, ¿a dónde fue llevado? Al foso de los leones y luego al horno de fuego. Y sin embargo, Dios lo recompensó y lo cuidó, ¿cierto o no? Sí. Pero su pellejo corrió o no corrió riesgo. Sí. Porque la fidelidad, ¿qué, hermanos? Cuesta. No, ser fiel a Dios. Entonces Daniel supo rendir cuentas y quería rendir cuentas. Daniel fue uno de esos hombres que escuchó, y yo puedo decir estas palabras hermosas del Señor Jesús. Cuando Daniel llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo: buen siervo que y fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho que te pondré. Entra en el gozo. ¿No quieres ser uno de esos, hermanos? Yo quiero ser este año de esos. A ver, bueno, ya eché a perder el 23, pero ahora sí, en el 24, ahora sí quiero ser un hombre fiel a ti, Señor. ¿No? Daniel fue uno de esos hombres que tuvo esta bendición. Yo creo que usted pudiera hoy buscar esa manera y esa condición. Imagínese que hoy viniera nuestro Señor y usted lo viera. Usted es padre o madre o quizá una mujer o un hombre que usted está sirviendo fiel a Dios. No quisiera que Dios le dijera: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, pásate, entra en el gozo de tu Señor. Sería maravilloso, Dios, entrar, que Dios le dijera: entra en mi gozo, porque has sido fiel.
Ser fiel, hermanos, implica también creerle a Dios. Voy a terminar. Creerle a Dios a pesar de las consecuencias. Voy a repetirlo. Ser fiel implica creer a Dios a pesar de las consecuencias. A pesar de la falta de evidencia. Ejemplo. Génesis. Noé. Dios le habla y le dice a Noé, construye un ¿qué? Un arca. A ver. Construye un arca porque va a llover. Usted ya lo sabe. ¿Cuántas veces había llovido antes? Nunca había llovido. Y Noé, si ni siquiera conocía obviamente la lluvia, y el cuerpo de agua, o sea, el mar más cercano, estaba a kilómetros de distancia. Los barcos, ¿dónde se construyen, hermanos? Pues cerca a los puertos. Bueno, quizá usted no sabe de eso, pero no construyen un barco donde no está cerca el agua, porque luego hay que transportarlo y ponerlo en el agua. Pues Noé se le pidió que construyera lejos, muy lejos del mar, un arca. Ok. Entonces estaba a kilómetros y Dios le dice construye un arca. ¿Qué hizo Noé? Dijo, no, espérate. A ver, pues, dame una probita de lo que es la lluvia, por lo menos quiero saber algo. ¿Qué hizo Noé? Se empezó a construir un arca. Una semana, un mes, meses. ¿Cuántos años duró? 120 años construyendo el arca. 120 años, hermanos. ¿No sabía eso? Fueron 120 años en construcción. Porque usted pensó que construyó una barquita. No, hermanos, un tremenda arca, pues, para aventar tanto animal, ¿no? Y comida y todo. Y se puso a construirla. Y de repente, cheque. Tic, 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 tic. Todo el agua inimaginable empezó a caer. Ser fiel implica que tú le das a Dios en adoración lo mejor de tu vida. Repito, ser fiel significa darle a Dios la adoración de lo mejor. Un ejemplo, Génesis. El otro, ¿cómo se llamaba? Que dio lo mejor. Abel. ¿Sí se acuerda o no? Abel le dio a Dios de la grosura de ¿quiénes? De los primogénitos. No como Caín. Caín le dio ahí de lo que tenía, ahí de lo que le sobró. Son los que te meten aquí al bolse. Déjame ver qué traigo, a ver si encuentro algo que poner en la ofrenda. No. Abel dio ¿qué? Lo mejor de la grosura de sus primogénitos. Ser fiel, hermano, implica dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiere. Ejemplo, ¿quién? Génesis 12, ¿quién fue? Abraham. Dejó lo seguro, lo cómodo, lo familiar, y Dios le dijo, deja tu tierra y tu ¿qué? Y tu familia. Abraham dejó su familia, su tierra, su parentela, cuando Dios ¿qué? Se lo pidió. Ser fiel, hermano, implica que tú estás dispuesto a ser maltratado con el pueblo de Dios antes de disfrutar los placeres de Egipto. Como lo hizo ¿quién? Moisés. Hebreos 11, 26. Todos estos ejemplos que yo estoy dando, hermanos, no creo que me lo sé, sino que están en Hebreos. Simplemente usted y yo podremos hacer un ejercicio de cómo fueron escogidos estos hombres en Hebreos 11. ¿Y qué se dice de Moisés en Hebreos 11, 26? De Moisés se dice que consideró por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de ¿qué? De Egipto,
porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón, en la recompensa. Su mirada no estaba ¿en dónde, hermanos? Aquí abajo. La mirada de Moisés, ¿dónde estaba, hermanos? Allá arriba. Usted y yo tenemos que poner los ojos ¿en dónde, hermanos? En la recompensa. Y la recompensa no es dinero, hermanos. La recompensa es una persona. La recompensa es ¿quién? Cristo. ¿Habrá algo más grande que estar en la presencia de nuestro Señor, hermanos? No hay algo más grande. Es lo que usted y yo tenemos que anhelar. Estar ¿con quién, hermanos? Con Cristo, con nuestro Señor. ¿No quiere usted estar con Él, hermano? Yo quiero estar con mi Señor, hermanos. No sé si sea el último año, pero si yo tengo que ser fiel, hermano, entonces tengo que hacer esto. Un largo tiempo en una sola dirección. Obediencia en un largo tiempo, en una sola dirección, singularidad de propósito, una mente dispuesta. Ser fiel implica cada una de esas cosas, hermanos. Implica creer a pesar de la falta de evidencia, implica adorar a Dios con todo lo mejor de mi vida, implica estar dispuesto a ser maltratado por el pueblo de Dios también, hermanos. Cuando Moisés pudo haber disfrutado y haberse quedado ¿dónde, hermanos? En Egipto, ¿sí o no? Y vivir y darse la mejor vida, ¿sí o no? Sí. Como el hijo de Faraón. ¿Usted cree que Moisés no vivía bien en Egipto, hermano? Él pudo haber disfrutado la mejor vida y decidió, hermano, dejar eso y sufrir en el desierto, ¿o no? Sí. Él se despojó de eso, fue maltratado, y no solamente, hermanos, fue maltratado, sino que fue maltratado por su propio pueblo, ¿o no, hermanos? Cuando Moisés nos buscó ayudar, el pueblo de Dios nos había sacado de Egipto, el pueblo empezó a murmurar, a hablar en contra de quién, hermanos, de Moisés. Ahora, ¿usted cree que fue la gente mala y la gente fea? No, hermanos, ¿sabe quién habló mal de Moisés? Sus dos hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Aarón y ¿quién? Miriam. Muchas veces los propios hermanos hablan mal de quién, hermanos. En esta iglesia no sucede, en otros lugares, en otras iglesias, ¿verdad? Pero a veces la propia familia habla mal de quién, hermanos, de nosotros. Y Moisés tuvo que enfrentar ese tipo de cosas. Ser fiel, termino, implica caminar con Dios por un largo tiempo, en una sola dirección. Y el ejemplo lo vemos ahí también. ¿Quién fue, hermanos? Enoc. ¿Sí o no, hermanos? Enoc. Enoc caminó con fidelidad a Dios y lo hizo hasta que el punto fue tal la fidelidad de Enoc, hermanos, que hasta Dios, ¿qué, hermanos? Se lo llevó sin morir. Sí, pasó el carro celestial. Yo no sé si Dios lo quiera hacer. De poder hacerlo, no, hermanos. Usted porque pide su taxi, su metro, ¿no? Pero yo puedo su Uber, ¿no? Pero yo tengo uno que puede pasar conmigo y me lleva. Y va a estar Enoc y Elías de choferes. Y pasan por mí. ¿No? Hermanos, qué bendición. Esto, no haber experimentado la muerte. Entonces entendemos qué es la fidelidad y los requisitos para ser fiel. Vamos a terminar el próximo domingo con las bendiciones de la fidelidad. Hermano, quiero que usted haga un esfuerzo por ser fiel. ¿Vamos a hacerlo, hermanos, o no? Vamos a hacerlo. Esforcémonos por ser fieles a Dios. No lo hemos hecho, no hemos cumplido como se debe, porque no lo hemos hecho, pero seamos fieles a nuestro Dios. Sin importar el costo, sin importar el precio, sin importar que los hermanos hablen mal de uno, hermanos, seamos fieles a quién, hermanos, a Dios. Y hagámoslo con un corazón. Démosle nuestra mejor adoración, nuestro mejor tiempo. Confiemos en lo que estamos haciendo, lo hacemos para quién, hermanos, para el Señor. Y hagámoslo de corazón. Dios le bendiga.